20 euros. Ese fue el precio que mi nieto le puso a la memoria de mi padre, al sudor que empapó la madera que él trabajaba. La encontré en una de esas aplicaciones del móvil, descrita con una frialdad que me heló los huesos. Caja de madera vintage. Un trasto, como él mismo dijo después, sin levantar la vista de su pantalla. Esa caja de roble pesado, con sus herrajes forjados, era el único evangelio que me quedaba de un hombre honesto, el eco de su martillo en el yunque. Pero lo que Leo no sabía, lo que ni mi hijo Marcos, ni su calculadora esposa imaginaban, es que al venderla por el precio de una cena barata, no solo se deshacían de un cacharro viejo. Estaban vendiendo, sin saberlo, la raíz de todo lo que creían suyo. Estaban regalando el secreto que guardaba su doble fondo, y con él, su herencia. Pero pronto descubrirían que el viejo carpintero todavía sabe medir 2 veces antes de hacer el último corte. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Mi cuerpo se ha vuelto lento, un mecanismo quejumbroso que se arrastra por los pasillos de esta casa demasiado grande. Cada mañana, el frío de las baldosas me sube por los pies y se instala en los huesos. Un recordatorio constante de que la caldera está programada para ahorrar, no para dar confort. El sillón de Elena sigue ahí, junto al ventanal, cubierto por ese velo de polvo que es casi una caricia del tiempo. Me niego a limpiarlo. Es como si, al hacerlo, aceptara que su calor se ha ido para siempre. A veces me siento junto a él, en el suelo, y escucho el silencio. Ya no hay risas, ni el murmullo de la radio, solo el zumbido del frigorífico y el latido cansado de mi propio corazón. Este hogar, que construí viga a viga, ahora es una tumba de recuerdos, y yo su guardián fantasma. Soy invisible. Cuando Marcos y Silvia vienen de visita, sus ojos me atraviesan. Me hablan, sí, pero con esa condescendencia reservada para los niños y los seniles. Sus miradas no se posan en mí, sino en las grietas de las paredes, en las manchas de humedad del techo, en los muebles que ya están catalogando mentalmente para el contenedor. Soy una pieza más del inventario, una que estorba. El otro día, Silvia me trajo un bizcocho, apto para diabéticos, aunque no lo soy. Lo dejó en la encimera con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, y su mirada ya estaba calculando el valor del aparador de nogal. Para ellos, no soy un padre, soy el usufructuario de su herencia, un obstáculo temporal entre ellos y la firma en la notaría. Ya no me miran, me tasan. Recuerdo el sol de Castilla pegándome en la nuca mientras levantaba los muros de esta casa. Tenía las manos de un chaval pero ya estaban cuajadas de callos. Cada ladrillo era una promesa a Elena, una que nunca pronuncié con palabras, pero que ella entendía en el sudor de mi frente y en el cansancio con que me derrumbaba a su lado cada noche. Ella me traía un botijo de agua fresca, y su sonrisa era el único andamio que necesitaba mi espíritu. No estábamos construyendo solo un refugio de cemento y tejas, estábamos amasando nuestro futuro, un nido para los hijos que vendrían. Cada viga que coloqué, cada clavo que hundí en la madera, era un verso de un poema que solo nosotros dos podíamos leer. Era el lenguaje del esfuerzo, la única herencia que yo había recibido, y la única que, por entonces, creía importante legar. Cuando Marcos nos dijo que quería ser arquitecto, sentí una punzada extraña, una mezcla de orgullo y una pena sorda. El taller que había sido el corazón de la vida de mi padre y de la mía, de repente se le antojaba pequeño, un eco de un mundo que él quería dejar atrás. Lo vi en sus ojos, esa impaciencia por los planos, por el hormigón, por las líneas rectas que no dejaban espacio a las vetas imperfectas de la madera. Quería que volara, por supuesto que sí, más alto de lo que yo jamás había soñado. Pero una parte de mí lamentó en silencio, que sus manos nunca fueran a conocer la conversación con el formón, la paciencia del lijado, la satisfacción de crear algo bello y útil con la materia viva de un árbol. Ahogué esa pequeña decepción en un abrazo y le prometí que le ayudaríamos en todo. Hipotecar la casa fue como poner mi propio corazón sobre la mesa de un notario. Recuerdo el frío del mármol bajo mis codos, el olor a papel viejo y a un aire viciado de números. Mis manos, manchadas de barniz y con pequeñas cicatrices de gubias rebeldes, firmaron aquellos papeles que nos ataban por décadas. El director del banco hablaba de porcentajes y plazos, pero yo solo veía la cara de mi hijo en la puerta de una universidad de prestigio. No sentí miedo sino una extraña sensación de plenitud. Estaba hipotecando un sueño, el de una vejez tranquila junto a Elena bajo nuestro propio techo, para poder construir otro,
El futuro de Marcos. Fue el sacrificio más grande y el más silencioso. Un acto de fe en un porvenir que, imaginaba, nos devolvería el esfuerzo con creces en forma de gratitud y unión familiar. La vida entonces no era de grandes gestos, sino de una suma incontable de pequeños renuncios. Elena era una maga que estiraba cada peseta hasta convertirla en un milagro. El olor de sus guisos, siempre humildes pero llenos de sustancia, perfumaba la casa y ahuyentaba cualquier atisbo de carencia. Recuerdo su habilidad para darle la vuelta a los cuellos de mis camisas cuando se desgastaban, para remendar los calcetines de Marcos con una paciencia infinita a la luz de una lamparita. No nos faltaba de nada porque el amor llenaba los huecos que el dinero dejaba. Comprábamos la ropa en las rebajas de enero, los zapatos duraban hasta que las suelas se convertían en papel de fumar, y las vacaciones eran una semana en el pueblo, donde el único lujo era el tiempo compartido. Nunca lo vimos como una carga, sino como el precio gustoso de un proyecto común. Cuando supimos que íbamos a ser abuelos, pasé semanas encerrado en el taller. Escogí la mejor madera de nogal que tenía guardada, una pieza que llevaba años esperando una ocasión especial. Y mientras la trabajaba, mientras daba forma a la cuna de Leo, sentía que estaba tallando todas mis esperanzas. Cada curva suave, cada barrote perfectamente lijado, era un deseo de bienvenida para él. Imaginaba sus manitas aferrándose a la madera, el olor del aceite de linaza mezclándose con su olor a bebé. Soñaba con el día en que le enseñaría a distinguir un roble de un cerezo, en que le pondría en la mano su primera herramienta. Esa cuna no era un mueble, era un puente entre generaciones, el legado de un amor por el oficio que confiaba en poder transmitir. Pero los puentes, a veces se construyen en una sola dirección. Los juguetes que yo le tallaba en madera, pequeños animales pulidos y sin aristas, competían con los que le traían sus padres, aparatos de plástico con luces parpadeantes y ruidos estridentes que siempre acababan ganando la batalla por su atención. Mis regalos olían a bosque, los suyos a fábrica. Crecí acostumbrado a esa distancia silenciosa, a la sensación de que mi mundo, el de lo tangible, el del tiempo lento y el esfuerzo manual, era una lengua extranjera para ellos. Sus vidas se movían a la velocidad de la fibra óptica, y la mía, al ritmo de la savia. No había maldad en ello, o eso me decía a mí mismo, solo la brecha inevitable entre dos épocas, una brecha que, sin darme cuenta, se estaba convirtiendo en un abismo. Nunca llevé la cuenta de lo que di. Un padre no lleva un libro de contabilidad. Das lo que tienes y lo que no tienes. Hipotecas tu casa, tus horas de sueño, tus pequeños caprichos, porque crees en la sagrada ley no escrita de la familia. El pago que esperaba no era monetario. Era una llamada inesperada. Una visita que no viniera dictada por el calendario. Una mirada que me viera de verdad, no como a un mueble más de la casa. Esperaba el calor del respeto, el reconocimiento silencioso de que todo lo que ellos eran, se había construido sobre los cimientos de nuestro sacrificio. Pero ese contrato invisible al parecer solo lo había firmado yo. Ellos nunca llegaron a leer la letra pequeña, esa que hablaba de amor y de memoria. La traición no llegó con un portazo ni un grito, sino con un hueco. El rincón del taller donde siempre había reposado la caja de herramientas de mi padre estaba vacío. El aire allí parecía más frío, como si la ausencia de aquel roble pesado hubiera alterado la temperatura de la habitación. Primero pensé que la habría movido yo, en uno de mis despistes, pero el polvo del suelo dibujaba una silueta perfecta, un rectángulo limpio que gritaba abandono. Fue entonces cuando cogí el móvil de Elena, que guardo cargado en un cajón, y busqué en esa aplicación de la que tanto habla Leo. No tardé ni un minuto. La foto, mal iluminada, mostraba sus herrajes familiares. Caja de madera vintage. Rezaba la descripción. 20 euros. La confrontación fue patética. Ah, sí. La vendí, dijo sin apartar los ojos de su juego. Necesitaba pasta. Total, era un trasto viejo, abuelo. La palabra, trasto, me golpeó con la fuerza de un martillazo en el pecho. Esa noche no pude dormir. El eco de esa palabra, trasto, rebotaba contra las paredes de mi cráneo. Di vueltas en la cama hasta que las sábanas fueron una cárcel de tela enredada. Me levanté a por un vaso de agua, arrastrando los pies por el pasillo oscuro. Una luz tenue se filtraba por debajo de la puerta de la cocina. Me detuve, sin hacer ruido. Era la voz de Silvia, un susurro afilado. Menos mal que se ha deshecho de esa chatarra. Un cacharro menos que tendremos que tirar cuando...
Ya sabes. La pausa que hizo fue un abismo. Luego, la voz cansada de mi hijo, de Marcos. Cariño. Déjalo. Lo importante es que no dé problemas y que la casa se quede libre pronto. No era la caja. Nunca fue la caja. El trasto, el cacharro, el obstáculo que había que tirar. Era yo. Estaban vaciando mi vida antes de que se vaciara mi cuerpo. El frío de la madrugada ya no era un enemigo que se me metía en los huesos, sino un aliado. Se convirtió en la anestesia perfecta para el corazón, un bloque de hielo, que sustituyó al dolor ardiente de la noche anterior. Me senté en el sillón de Elena, pero esta vez no busqué su calor ausente. Observé cómo la primera luz del alba dibujaba los contornos de los muebles, del polvo, de mi propia vida, y en esa claridad helada, todo se volvió simple. La rabia se había decantado, dejando en el fondo un sedimento de lucidez pura y cortante. Ya no era una víctima temblorosa, un anciano esperando el final. Era un ebanista. Y un buen ebanista sabe que antes del último corte, hay que tomar medidas exactas, trazar un plan, y ejecutarlo sin que tiemble el pulso. El taller de mi mente volvía a estar abierto. Fui al banco a primera hora. No me puse el abrigo bueno, sino la vieja chaqueta de trabajo, la que aún conservaba el olor a serrín y a disolvente. Caminé erguido, con un propósito que mis piernas no sentían desde hacía años. La empleada, una chica joven con una sonrisa plastificada, me atendió con la amabilidad mecánica de quien repite el mismo guión 100 veces al día. No le devolví la sonrisa. Saqué mi cartilla y se la puse sobre el mostrador. «Quiero cancelar una transferencia periódica», dije, y mi voz sonó extrañamente firme, como la de un extraño. Ella tecleó en su ordenador. «La transferencia a nombre de Marcos García, ¿correcto?». Asentí en silencio. No hubo más preguntas. Un par de firmas y ya estaba hecho. Al salir, el aire de la calle me pareció más limpio, más respirable. Había cortado el primer cordón umbilical, el que ellos creían que les daba derecho a todo. Por la tarde, llamé al abogado que me recomendó un viejo amigo del gremio. Un chico joven, decían, pero más listo que el hambre. Su despacho no olía a papel rancio, sino a café recién hecho y a una ambición limpia. Me escuchó sin interrumpirme, con los dedos entrelazados sobre una mesa de cristal impoluta. No le conté la historia de la caja, ni de las voces en la cocina. No necesitaba su compasión sino su pericia. Fui directo. «Quiero cambiar mi testamento. Por completo». Levantó una ceja, sorprendido por mi contundencia. «La casa, el taller, todo lo que contiene, no será para mi hijo». Le expliqué mi idea. Una fundación, una escuela de oficios para chavales sin recursos que llevara el nombre de mi padre. Un lugar donde las manos aprendieran a crear, no solo a pedir. El abogado empezó a tomar notas, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba construyendo algo de nuevo. Rastrear al comprador de la caja fue más sencillo de lo que pensaba. La misma aplicación que sirvió para la traición, sirvió para la enmienda. Era un joven restaurador con un pequeño taller en el casco antiguo, un local que olía a cera de abeja y a paciencia. Cuando entré y vio la caja sobre su banco de trabajo me sonrió. «Una pieza preciosa», dijo, aunque quien la vendió no parecía saber lo que tenía. Le conté que era de mi padre, y sus ojos mostraron un respeto que no había visto en los de mi nieto en toda su vida. No le regateé el precio. Le pagué el doble de lo que él había pagado y le añadí algo más por las molestias. Aceptó a regañadientes, casi avergonzado. Comprendió que no estaba recuperando un objeto, sino un pedazo de mi alma. Antes de irme, le pedí permiso para mostrarle algo. Asintió, curioso. Con la punta de una de mis viejas gubias, que siempre llevo en el bolsillo, busqué la junta casi invisible en el lateral interior de la caja. Presioné con la delicadeza que solo dan décadas de oficio, y una falsa pared de madera se deslizó suavemente, revelando el doble fondo. Dentro no había joyas ni fajos de billetes, sino las escrituras originales del terreno, compradas por mi padre en 1935, y un pequeño saquito de cuero, con unas pocas monedas de oro de la República. El joven restaurador me miró sin palabras. «¿Es el verdadero cimiento de esta familia?», le dije. Saqué del bolsillo un viejo formón con el mango de ébano, una de las herramientas de mi padre. «Tenga. Un legado no se hereda, se gana. Y usted hoy se ha ganado uno». El teléfono sonó 3 semanas después. Era Marcos. No preguntó cómo estaba ni si había comido,
Su voz tenía ese filo de impaciencia que yo conocía tan bien. Papá, no ha llegado la transferencia. ¿Ha pasado algo? Me tomé una pausa, disfrutando del peso de ese silencio que viajaba por el cable. Ah, ¿no? Qué raro. Debe de ser un error del banco, hijo. Estas cosas de la tecnología, ya sabes que no me aclaro. Iré a mirarlo un día de estos, respondí con una calma que debió de exasperarle. Pude oír su respiración contenida, la frustración de quien se cree con derecho a todo y se topa con un contratiempo. Bueno, pero que sea pronto, por favor. Ya sabes que contamos con ello. Colgó sin más despedida. Yo me quedé mirando el teléfono, un aparato negro y silencioso. Había cortado el último hilo. Ahora solo quedaba esperar a que sintieran el tirón de la caída. La mañana siguiente aparcaron frente a la casa, el coche frenando con un chirrido de urgencia que rasgó la paz del campo. Entraron sin llamar, los tres juntos, como una delegación funeraria. Marcos sostenía una carta en la mano, temblando. Silvia tenía el rostro descompuesto, una máscara de incredulidad y codicia frustrada. Leo, por primera vez, parecía no saber a dónde mirar. ¿Qué es esto?, preguntó Marcos, la voz rota. Estaba en el taller, lijando una tabla de cerezo nueva. No levanté la vista. No respondí. Simplemente, dejé la lija a un lado, cogí el formón de mi padre, el que había recuperado junto con la caja, y lo asenté sobre la madera. Con un golpe seco y preciso del mazo, hice el primer corte. El sonido, limpio y definitivo, llenó el taller. El aroma a resina fresca, lo impregnó todo. Era el olor de un futuro que ya no les pertenecía. No les respondí, no les miré. El silencio que dejaron al marcharse, un silencio cargado con el portazo de un coche y el eco de futuros rotos, era más denso que el polvo de madera suspendido en el aire. Dejé el formón sobre el banco de trabajo, su filo de acero limpio reflejando la luz tranquila que entraba por el ventanal del taller. Mis manos ya no temblaban. Acaricié la veta suave de la tabla de cerezo, sintiendo bajo mis yemas la promesa de la forma que aún dormía en su interior. Me serví un vaso de agua del viejo botijo de barro que Elena siempre mantenía fresco en la sombra. El agua sabía a tierra, a memoria, a una paz reconquistada. Me senté en mi taburete, el mismo desde el que mi padre me enseñó a sujetar una garlopa, y simplemente escuché. Ya no había voces, ni el zumbido de la ansiedad. Solo el canto lejano de un mirlo en el jardín y el latido sereno de mi propio corazón, marcando el compás de un tiempo que, por fin, volvía a ser completamente mío.